Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Numismática Moneda de Oro. Espero que se encuentren bien, les mando un saludo y un abrazo donde quiera que se encuentren. Y como ya vieron en el título, pues hoy es video informativo y vamos a hablar sobre los pesos resplandores. Pero hoy vamos a hablar exclusivamente sobre esta pieza, una en específico, la de 1935. ¿Por qué le quise hacer un video exclusivamente a esta pieza? Porque es una fecha clave y últimamente pues ha subido bastante de precio. Estas piezas se han cotizado un poquito más de lo normal y pues cada vez son un poco más escasas. Bueno, pues vamos a darle una revisada a las piezas. Como podrán darse cuenta, pues son piezas bastante hermosas, bastante bellas. Para los que no sepan, para los que me siguen de tiempo atrás y han visto mis videos, esta es mi pieza favorita. Esta es con la pieza que yo me enamoré de la numismática. Fue la primera pieza que pude comprar hace tiempo. Fue una de 1945, un peso resplandor. Cuando empecé esto de la numismática, cuando ya más o menos medio sabía, cuando me arriesgué a comprar ya piezas de plata, ya medio que sabía cómo estaba esto, pues mi primer pieza fue un peso resplandor, que por ahí lo tengo en la colección, lo tengo guardado. Por eso con esta pieza me enamoré de la numismática, me empezó a llamar más la atención y pues me animé a comprar pues más piezas, a aventurarme un poco más en esto, a investigar, a hacer mis propias conclusiones. Y pues aquí sigo, vean, estoy compartiéndoles lo poco que sé. No crean que yo por hacer videos o por hacer ventas sé mucho de numismática, sigo aprendiendo. Hay muchas cosas que me hacen falta por aprender, pero poco a poco ahí voy. Es un pasatiempo hermoso, es una muy buena manera también de proteger tu dinero, es una buena inversión, es también una muy buena forma de aprender, de inculcar un poco de historia en ti mismo, y pues también inculcarle a tus hijos o a lo mejor a alguien más, ¿no? Es una muy buena manera de conocer nuestro pasado, y poder apreciar mejor que a través de algo que nos guste, que nos llame la atención. Bueno, pues como ya se dieron cuenta, hoy voy a hablar exclusivamente de esta pieza de la 1935, porque es una fecha clave. ¿Qué es una fecha clave? Ahorita más adelante se los voy a comentar. Ahorita que yo les dé las piezas acuñadas, pues vamos a mencionar lo que es una fecha clave. Vamos a comenzar con darle una repasada a la pieza. Ya saben que en este canal pues es costumbre darle una repasada a la pieza pues para que la conozcan. Ya se vayan un poco más, si vienen a ver el precio, ¿no? Pues también que se lleven un poco de información que a lo mejor no les hace falta, pero a lo mejor si quieren iniciar en esto de la numismática, pues bien que pueden aprovechar este tipo de información. Vamos a dar una revisada a la pieza. Vamos a comenzar con la parte de atrás. Para los que no sepan, esta es la parte de atrás de la moneda y esta es la parte de enfrente. Este es el anverso y este es el reverso, para los que no sepan. Bueno, pues vamos a comenzar. Voy a acercarlo un poco más para que la puedan checar. Vean qué hermosura de pieza. Yo tengo esa obsesión, no sé por qué, de tener dos cosas de cada pieza. Ahorita que estoy en esto de la numismática, desde niño, cuando tenía mis juguetes o cualquier cosa, me gustaba tener a mí dos cosas de ambas piezas. Tengo esa obsesión desde pequeño, no sé por qué, pues en esto de la numismática no es la excepción. También me gusta tener dos piezas de cada fecha o de las que puedo conseguir, y qué mejor así, ¿no? En excelente condición, sin circular. Pues estas dos son de mi colección, ahorita las saqué pues para hacerles el video. Vean qué chulada de piezas, dignas para mandarse a certificar. Muy hermosas piezas, lo voy a acercar para que las revisen, para que las vean. Bueno, pues vamos a comenzar. Como podrán darse cuenta, aquí en la parte de atrás de la moneda tiene el gorro frigio en la parte superior, en medio de los resplandores, por eso el famoso nombre de peso resplandor, o también peso 720 por la ley de la plata de esta pieza. Tiene el gorro en la parte del centro de los resplandores con la leyenda Libertad. Vemos que tiene una gráfila escalonada.
En semicírculo tiene unas ramas de laurel y encino, tiene la denominación con letra, que en este caso es un peso, la fecha de acuñación y la M de la Ceca de Casa de Moneda de México. Como podrán darse cuenta, pues está hermosísima la pieza, es mi favorita para los que no sepan. En la parte de enfrente tiene la leyenda Estados Unidos Mexicanos con la águila porfiriana de frente. Me encanta esta águila. Como podrán darse cuenta, pues está como en alto relieve, ¿no? Para mí me gusta mucho esta pieza. Está muy bien diseñada. Me encanta esta pieza. Vean que el acabado, vean el plumaje del águila, las garras, la serpiente. Se le notan perfectamente los detalles a toda la pieza, la gráfila. Se me hace también muy hermoso que las piezas traigan gráfila. No importa sea escalonada o aperlada o la que sea. Se me hace un detalle bastante atractivo para las piezas. Vemos que tienen en la parte superior estos números, que es la ley de la plata en este caso, que es 0.720. Esto es la ley de la plata. Existen también monedas con otra diferente ley de plata, que en los pesos es ley 800, pero no trae ningún número en esta parte como en las de ley 720. Es una manera muy práctica para poder diferenciarla, aparte de la fecha. Vemos que tiene el canto liso con leyenda o canto parlante, como ustedes lo conozcan. Y pues en conclusión, pues es una pieza bastante hermosa. Vámonos con las especificaciones de la pieza. Discúlpenme si se escucha un poco de ruido medio extraño, es que está corriendo aire aquí en mi ciudad, y pues los árboles hacen un ruido medio extraño, por eso se escucha así medio feo. No se preocupen, es el aire. Esta pieza tiene un peso de 16.66 gramos, tiene un diámetro de 34 milímetros. El material en lo que está acuñada es plata, ley 0.720, 720 milésimas. Eso quiere decir que solamente el 72% de esta pieza es plata. El otro 28%, aunque ustedes no lo crean, es cobre. Esta pieza tiene cobre. Tiene el canto liso con leyenda o canto parlante, la denominación de un peso. Y pues es una fecha clave. ¿Qué es una fecha clave? A ver, para explicárselos un poco mejor, pues voy a traer mi catálogo, que es donde yo me apoyo para pues poderles mostrar. Vamos a mostrar aquí. Como podrán darse cuenta, pues aquí viene el peso, aquí viene. Muchos me preguntan que de dónde saco todo eso que les comento, que el peso, que no sé qué, pues aquí viene. Identifican la pieza, checan la pieza, aquí viene los gramos, el material de acuñación, que en este caso es plata 720, viene el diámetro, viene el canto, vienen aquí. Si ustedes ponen un poco más de atención o investigan, se darán cuenta que todo esto que viene aquí son las especificaciones de la pieza. Pero esa es el peso. Voy a darle la página porque continúa en otro lado. A ver, vamos a checar. A ver, ya se movió mi. Como podrán darse cuenta, lo voy a acercar un poco más aquí más o menos. Una fecha clave es el año donde se acuñan menos piezas que en los demás años. Como podrán darse cuenta, esta es toda la serie, toda la serie del 720 en los pesos resplandores. Y pues una fecha clave sería esta, la del 21, la del 25, la del 27 y en este caso que yo les estoy mencionando, la de 1935. ¿Por qué? Porque solamente se acuñaron 8.050.000 piezas. Bueno, eso es lo que se acuñó, porque también varios compañeros, varios otros otras fuentes de información no les comentan esto que les voy a comentar. Dejen, yo paso quito mi catálogo para que chequen. No les comentan esto que les voy a comentar. Eso fue lo que se acuñó, que en este caso son 8.050.000 piezas. Pero esta pieza, vean la fecha, 1935. ¿Ustedes creen que sigan esas 8 millones existiendo?
pues ya pasaron casi 100 años. Pues obviamente que en el transcurso del tiempo varias han sido fundidas, varias han ido al extranjero, varias han extraviado, varias pues han dejado de existir estos tipos de piezas. Obviamente si es una fecha clave y si ya pasaron tanto tiempo, ya no existe ese tanto de piezas que te marca el catálogo. Esas piezas fueron las que se acuñaron y ahorita en la realidad a lo mejor no bajó la mitad, ¿no? Digámoslo así, o menos, pero ya no están los 8 millones. Obviamente si era una moneda escasa, pues se volvió más escasa al transcurso del tiempo. Eso es también algo que pues no les comentan. Por eso también la escasez de esta pieza, porque muchos dicen, hay 8 millones, hay por millones, hay por montones, pero pues sí, ya pasó bastante tiempo y no creo que existan todo ese tipo de piezas ahora. En estos momentos pues que ya se duplicaron o triplicaron los coleccionistas y pues que cada vez es más buscada y obviamente pues sube más su valor al pasar el tiempo y al escasearse más la pieza. Ese es también un dato que les quería comentar. Bueno, vámonos con el precio, que todo el mundo vino por el precio. Estas piezas pues ya las checaron, ya las vieron, están excelente condición, hermosas piezas. Este precio que les voy a dar es el que anda corriendo pues estos días que les estoy grabando en enero del 2022. El precio pues varía dependiendo pues la fecha, porque pues lo pueden ver a lo mejor dentro de unos 2 años o dentro de unos 3, el precio ya no va a ser el mismo. Como les comenté, es muy raro que bajen de precio. Obviamente pues siempre va a estar a la alza, a lo mejor no mucho, pero siempre estas piezas van a subir de precio. A lo mejor muy poco, pero no van a costar lo mismo que cuestan hoy a lo que van a costar dentro de unos 3 o 4 años. Bueno, pues vamos con el precio. El precio de estas piezas, así, en esta condición, porque está sin circular. Yo sí me atrevo a decir lo que está sin circular. Yo les he comentado en otros videos que sin circular no quiere decir que nunca circuló o que está completamente salida de casa de moneda directo a mis manos. No, sin circular para mí es el grado que yo les doy a estas piezas por el grado tan alto que se encuentran de conservación. No es que no hayan circulado, eso es a lo que yo me refiero. Sin circular, cuando yo estoy hablando por mí mismo. Cuando yo les digo que sin circular es por el alto grado que se encuentran estas piezas, no es porque no hayan circulado. Bueno, así como esta pieza anda costando entre los 350 pesos hasta 400 pesos, más o menos, que vienen siendo unos 17 a 20 dólares. Más o menos estas piezas, estos días que les estoy haciendo el video. Y ya una pieza sin circular, a lo mejor con un poco de daño, aún así sigue siendo un poco más costosa que sus hermanas de fechas comunes, también de plata ley 720, que en este caso vendría siendo entre unos 200 hasta 300 pesos más o menos, que vienen siendo de unos 10 a 15 dólares. Ya ustedes checarán la pieza como la tienen, así como esta que les estoy mostrando, que es mucha la diferencia a una pieza circulada. Ese es el precio que anda alcanzando estos días. Bueno, pues espero que les sirva la información, espero les haya gustado, espero hayan aprendido algo y pues ya saben, déjenme su comentario, suscríbanse, compartan, denle me gusta al video y pues ahí déjenme en los comentarios de qué otras piezas quieren que hable, pero pues ustedes no me dicen de qué pieza quieren que les hable, pues ahí, si la tengo a la mano, pues con mucho gusto les hago un video. Ya saben, compartan, suscríbanse y pues nos vemos en un siguiente video, amigos. Dios, hasta la próxima.